Señor les bendiga. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos 10. La porción que nos toca para hoy es desde el versículo 19 hasta el 25, como nos compartía Fernando. Hasta lo que él llegó había mucho técnico, mucho para explicar. Pero como en todas las cosas de la Escritura, después tienen una consecuencia en lo que Dios espera de nosotros. Todo lo que Dios hace tiene un propósito y muchas de las cosas que Dios hace, aunque a veces no entendamos o nos parezca que no, tienen un propósito en nosotros. Y bueno, empieza como esta sección en la última parte del libro de Hebreos, donde se vuelve así la carta. No es por decirle todo es práctico del Señor, todo es importante, pero hay diferentes aspectos. Y bueno, acá cambia el aspecto. Así que vamos a leer, con la ayuda de Dios, hacer algunas consideraciones. Dice así el versículo 19, así que hermanos, habiendo dicho todo lo que dijo hasta lo que vimos el viernes anterior, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, es decir, todo esto que yo estoy diciendo, hermanos, cada palabra, cada conjunto de palabras tiene un significado en todo lo que venimos viendo hasta ahora. Está haciendo referencia al ceremonial judío y ya directamente lo cita, ¿sí? Así que no nos vamos a detener en esto. Entonces dice, por el camino nuevo y vivo que el Señor Jesús nos abrió a través del velo, que estaba en el templo en ese momento, en el tabernáculo, después el templo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesucristo mismo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, sin cambios, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando dice aquel día, es el conjunto de la manifestación del Señor. Para nosotros es el arrebatamiento. Después viene la segunda venida, pero muchas veces la Biblia, cuando mira lo que está por venir, dice, cuando aquel día se acerque, el día del Señor, dice la Escritura. Es como un resumen. Acá está en vista, hay muchas figuras que el escritor toma, y está hablando de acercarse a Dios. Como se nos contaba la vez pasada, cambió desde que el Señor Jesús murió en la cruz y pagó por los pecados y después vino el Espíritu Santo en Pentecostés, la forma de acercarnos a Dios cambió, ya no es como era antes. Pero todo eso era sombra de lo que había de venir para que el pueblo de Él, que le esperaba, entienda lo que esto significa y para que nosotros entendamos un poco más y tengamos más detalle. Entonces, acá lo maravilloso, hay muchas cosas maravillosas, pero lo primero que a mí me llamaba la atención es que Dios quiere que nosotros nos acerquemos. Dios se acercó Él en el Hijo para llamarnos de manera personal, no de manera en conjunto, si bien somos un cuerpo y somos muchos. Dios conoce la cantidad de cabellos que tenemos nosotros en la cabeza, nos conoce por nombre, sabe lo que nos pasa y Dios quiere tener parte con nosotros. El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, cómanle comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Uno dice, el Dios de los siglos queriendo comer y tener comunión, queriendo pasar tiempo con personas de las cuales en un momento dijo, ¿hasta cuándo he de soportar? Sin embargo, Dios nos quiere hacer aceptos y quiere que tengamos parte con Él. Esto es algo maravilloso, pero no es de cualquier manera. Uno dice, bueno, está bien, yo me acerco al Señor, pero no es de cualquier forma. Pero no dijimos que las cosas habían cambiado, sí. Las cosas que cambiaron son de tipo ceremonial, pero Dios no cambió Él. Dios no cambió Él. Dice, a veces hay una canción que cantamos que yo creo que tuvo buena intención el autor y tampoco se puede explicar toda una canción porque si no, no se podría cantar. Pero dice, tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y es cierto que Dios nos amó tal y como somos. Dios nos ama a cada uno de nosotros, no importa lo que hayamos hecho. Pero no nos ama y nos quiere cerca para que sigamos siendo igual. De hecho, quiere que nos parezcamos a su Hijo. Y nos dice, mirá, este es mi Hijo amado, a Él oíd, y yo quiero que te parezcas a Él. Cuando le habla a Israel, le dice, mirá que cuando yo te elegí, no te elegí porque eras mejor que los otros pueblos o porque eras algo especial, le dice en Deuteronomio. Te elegí porque quise, y te amé porque quise.
Entonces no queda en nosotros mérito alguno de nada. Cuando dice nos acercamos sin temor, tenemos que saber qué es el temor a la condenación o el temor ese tipo, porque en realidad Dios es temible en gran manera en el Antiguo Testamento, en el Nuevo y por los siglos. Dios es temible en gran manera. Cuando ponen los carteles en el auto que dicen Dios es amor, es cierto. También Dios es fuego consumidor y Dios es temible en gran manera. Todas esas cosas juntas. Y no hay que perder ese temor reverente al momento de acercarnos a Dios. Y hay una forma de acercarse a Él. Y eso es lo que está en vista acá. No en un templo, no en un lugar. Hay un salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, Salmo 125. ¿Por qué? Porque entre montes estaba rodeada Jerusalén, estaba el templo, era el lugar. Dios dice, yo ahí voy a poner mi nombre. Hoy ya no es más así. Dios habita por su Espíritu Santo en el corazón de todo aquel que se arrepintió de sus pecados. Como citaba recién, no sé si creo que era Juan, el Salmo 32, bienaventurado quien Jehová no inculpa de pecado, muy dichoso. Entonces, yo pensaba lo siguiente, esto es una invitación de Dios para nosotros, a pasar tiempo con Él. Y me acordaba de una vez un hermano que compartía que cuando Moisés iba a pasar tiempo con Dios y hablaba cara a cara, él volvía y le resplandecía el rostro. Y este hermano decía, si yo realmente pasé tiempo en la presencia de Dios, figuradamente me tiene que resplandecer el rostro. Alguna vez nos contaba Fernando de un hermano que vino a hablar y decía, cuando paso tiempo con la palabra de Dios algo tiene que cambiar. Ya sabemos que muchas veces la Biblia, el Señor nos habla algo y por ahí nos sirve el mes que viene, no, exactamente ahora. Pero en el conjunto de acercarnos a Dios con su palabra, si algo no cambia, no la estamos leyendo como corresponde, le estamos leyendo el diario. La Biblia se lee de otra manera, se le dice como Samuel se le enseñó, habla Jehová que tu siervo oye, no para informarnos, sino como el diario, como digo, pero sino para informarnos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y este hermano decía, si yo paso realmente tiempo en la presencia de Dios, me tiene que resplandecer el rostro. Entre comillas, hermanos, porque a nosotros no nos va a pasar eso porque es otro tiempo. Pero tiene que haber fruto, tiene que haber fruto, tiene que haber ganas de cambiar, tiene que haber ganas de cambiar lo que a Dios no le gusta. Si yo pasé tiempo en la presencia de Dios, figuradamente a la gente le tiene que pasar algo. A la persona que no conoce al Señor, si no se encuentra con nosotros, le tiene que pasar algo. Por ahí no en la primera vez o no en la segunda. No estoy hablando de algo místico, hermanos, pero se tiene que notar la presencia del Señor en algún momento. Tal vez por ser luz y sal, que es lo que Dios espera que seamos nosotros. Hay muchas invitaciones que la Escritura hace para que nosotros valoremos esto. La medida en que nosotros respondamos a este llamado es la medida en que nosotros valoramos el llamado de Dios. Esta es una invitación de Dios a pasar tiempo con Él. Y nos va a decir cómo. En aquel momento le dijo al pueblo de Israel, vos te querés acercar a mí, no lo puedes hacer de cualquier manera. Les hizo construir el tabernáculo a través de los sacerdotes, el primer lugar, el segundo lugar, y les explicó todo eso. Tenía que llevar los sacrificios, si había sacrificio que se hacía con pecados por yerro, todo el ceremonial, todo lo que está escrito, muy meticuloso. Bueno, ahora, por la gracia de Dios, en el Espíritu Santo, cerramos los ojos en cualquier lado y estamos en la presencia de Dios, pero también hay unas condiciones. Hay condiciones, no de cualquier forma. Yo pensaba, todas las cosas que la Biblia dice, lo que nos pasa a nosotros los hijos de Dios cuando realmente estamos en la presencia de Dios, en oración y con su palabra. Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto está escrito en el Salmo 16. Está escrito proféticamente del Señor Jesús, lo escribe David, pero es como si hablara el Señor Jesús. Pero es para nosotros porque el principio es el mismo, en la presencia de Dios ¿qué hay? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Bueno, cuando esté con el Señor, sí, pero Dios quiere que sea ahora también. Hay socorro. Este pobre clamó y lo oyó Jehová, y le libró de todas sus angustias. Hay descanso. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, dice el Señor Jesús. Hay satisfacción. Tú diste alegría a mi corazón mayor que los de afuera, cuando les abundaba el grano y el mosto. Muchas veces nosotros cantamos, Jesucristo me basta, Jesucristo me es suficiente, y después por ahí algunos de nosotros nos andamos quejando todo el tiempo y peleándonos con el de al lado. Entonces tal vez Jesucristo no basta tanto, porque tan contento no estoy. Pero en la presencia de Dios hay contentamiento, no importa que no tenga lo que yo deseo. Dios es poderoso para satisfacer mi corazón, mayor que lo que no le falta nada. Hay gente en el mundo que no le falta nada, dice, logran con creces los antojos de su corazón, sus ojos se les saltan de gordura, su lengua pasea toda la tierra. Sin embargo, en la presencia de Dios está el discernimiento, hasta que entrando en tu presencia comprendí el fin de ellos. Hay discernimiento espiritual, hay
explicación. Entendemos cosas que, siendo nosotros incapaces intelectualmente, mucho más que la gente del mundo, entendemos. Dice que los que buscan a Jehová entienden todas las cosas, dice Proverbios. Los impíos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Pero no es de cualquier manera. Una vez hablando de esto, un hermano decía, tal vez algunos de nosotros estemos perdiendo de alcanzar esto por no estar acercándonos a Dios de una manera correcta. Tal vez mirando esto un poco más detenidamente podamos examinarnos cada uno a nosotros mismos y ver cómo lo estamos haciendo. ¿Cómo nos tenemos que acercar? Lo primero que dice es con corazón sincero. Con corazón sincero. Una vez explicaba un hermano que sincero significa sincera, que había unas esculturas en la antigüedad que estaban talladas a cincel y a las partes que no quedaban del todo redondeadas y perfectas se les ponía cera para trampearlo. Entonces algo que está sincero es tal como es. Entonces una de las primeras condiciones para venir a la presencia de Dios es no dibujársela a Dios, no decirle como el fariseo, ¿no? Que dice que oraba consigo mismo. Estas oraciones no pasan el techo, hermano. Oraba consigo mismo, yo no te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Una persona no dispuesta a mirarse a sí mismo, a confesar. Confesar, homologar, decir lo mismo. ¿Que quién? Decir lo mismo que Dios. Si Dios dice que mirar una mujer para codiciar es adulterio, yo tengo que decir lo mismo en la presencia de Dios, no importa que no se haya dado cuenta. Hay gente que espera ser descubierta antes de pedir disculpas. Esto no funciona delante de Dios. Hay gente que pide perdón solamente cuando le vienen a decir que ofendió, pero aún sabiendo que ofendió, aún si no le vienen a decir nada, no pide disculpa. Esto nos pone en enemistad con Dios, porque Dios sí lo vio, hermano. Yo me he dado cuenta que por más que a veces Dios no me vea, Dios sí me ve. Pavada, no estoy diciendo chocolate por la noticia. Sin embargo, muchos de nosotros nos comportamos como si Dios no nos estuviera mirando. Entonces, corazón sincero, sin trampearla delante de Dios. Si yo ya vengo con el verso y vengo dibujándola y no llamo a lo que es como Dios lo llama. Señor, acá me faltó amor por mi prójimo. No, bueno, lo que pasa es que él también, esto, lo otro. No. No entramos a la presencia de Dios. Te quedaste afuera del atrio, afuera de la puerta, no entraste al lugar santísimo. Acerquémonos al lugar santísimo, pero no de cualquier forma. Bueno, corazón sincero. Esto, hermano, cuesta muchísimo. Yo lo he visto en mí mismo y lo sigo viendo en los demás, lo he visto toda mi vida y después de conocer al Señor lo he visto más todavía. Una de las cosas que más cuesta es reconocer los errores propios. Y eso es lo que hay que hacer exactamente delante de Dios. Lo maravilloso es que Dios perdona. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado Él no lo despreciará nunca. Pero el altivo lo mira de lejos, pero yo soy hijo de Dios. ¿Y? Si sos altivo te mira de lejos. No, pero eso es el Antiguo Testamento. No, mirá que lo dice Pedro también, No es del Antiguo Testamento. Entonces, lo maravilloso es que Dios, siendo temible, se agrada de que nosotros confesemos. Y esto de corazón sincero, no se malinterprete como esto que está muy de moda hoy, con esto de ser, ¿no? Esta persona está frontalizada, ¿no? Como que le falta una parte del cerebro que lo frena y está, no, es muy frontal, dice todo lo que le viene a la mente. Y esto se toma como si fuese una virtud. No, esta persona está frontalizada, la verdad te tira. Eso no es lo que la Biblia tiene por sincero. Acá está a la vista la sinceridad seguida de la confesión, seguida del arrepentimiento. Esa es la sinceridad de la que estamos hablando. No es una sinceridad donde yo te digo lo que a mí me pasa y bancátela. No es así. Dios comprende, hermanos, que somos polvo, comprende lo que a veces nos pasa, comprende si estamos enojados, comprende un montón de cosas. Tenemos que ser sinceros en esto también y pedirle a Dios que nos ayude. Pero no irnos hacia el otro lado que venía hablando recién. En plena certidumbre de fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice más adelante Hebreos. Cuando estudiamos a Abraham, él dice en el Nuevo Testamento que cuando le pidió a Dios ofrecer a su hijo, dice que él pensó adentro de él que Dios era poderoso para resucitarlo.
Qué fe que tenía Abraham. Y a nosotros, y a veces nos cuesta, a mí me cuesta. Y hay que decírselo al Señor si no tenemos fe. El Señor Jesús muchas veces le reprochó, no sé si muchas, pero algunas veces le reprochó a sus discípulos la falta de fe, hombres de poca fe. Y ellos le pidieron que aumente, le decía, aumentanos la fe. Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, porque Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero no pida con fe, no dudando. Pida sabiendo que si es la voluntad de Dios, Dios se lo va a dar. Así dice la Escritura. Y nosotros tenemos que acercarnos de la misma manera. Y también tenemos la Escritura que nos ayuda en nuestra incredulidad. Aquella persona que le dijo, Señor, yo creo. Porque él dice, ¿crees que puedo hacer esto? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Me acordaba de esa persona que le dijo al Señor, Señor, si quieres, puedes. Eso es no desconfiar de los propósitos de Dios. Saber que no hay un problema, que Dios quiere mi bien, pero que a veces el hecho de que yo pida y no venga lo que yo pido, tiene que ver con el propósito, no con el poder de Dios. Tenemos que saber que Dios tiene poder para hacerlo, lo que no sabemos es si Dios quiere hacerlo. Y orar para alinearnos con la voluntad de Dios, pero hacerlo en fe, sabiendo que si es la voluntad de Dios, Dios nos lo va a dar, así lo prometió. Si quieres, puedes sanarme. Y Dios le dijo, quiero, sé limpio. Bueno, quiera Dios que nos acerquemos con esa sinceridad y con esa fe. Lo siguiente que dice es purificado los corazones de mala conciencia. Acá hay un primer sentido que tiene lo que viene hablando de otros capítulos que hemos visto. Purificado los corazones de mala conciencia. Tiene el primer sentido que es el de la salvación. Como recién creo que lo decía Juani también. A veces nos viene la culpa, nos vienen algunas cosas. El Señor nos limpió para la eternidad, una sola vez y para siempre. Tenemos que estar seguros en Él. Él dice, las ovejas que mi Padre me dio, nadie las arrebata de mi mano. En ese sentido podemos tener la conciencia lavada por la sangre de Cristo, de que somos salvos. Pero hay otro sentido en el que desde que Dios nos salvó hasta que nosotros vayamos o Él venga, nosotros seguimos viviendo acá. Y seguimos caminando y lamentablemente pecamos. Los hijos de Dios no practicamos el pecado, pero pecamos. Y cuando eso pasa, está la conciencia. Y está el Señor también, y está la conciencia que nos mueve. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es ese discernimiento entre lo bueno y lo malo que tenemos adentro, que Dios se lo dio a todos los seres humanos, no solamente a sus hijos. Y es el alma conociéndose a sí mismo y juzgándose a sí mismo. Es cuando yo me juzgo pecador. Es cuando yo sé lo que está bien y lo que está mal y deliberadamente hago lo malo y lo sé. Ahora, esa conciencia, que es como alguien dijo una vez, el perro guardián, solo le ladra a los desconocidos. Después cuando algo viene mucho, la persona viene muy seguido, ya no le ladra más aunque sea malo, porque es muy familiar. Y el peligro de la conciencia es de tenerla callada o cauterizada. La Biblia habla de los que tienen la conciencia cauterizada. Dice que tenemos que guardar la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Desecharon la buena conciencia. ¿Y cómo se desecha la buena conciencia? Y que yo sé que soy culpable de algo y no pido disculpas. Dios me habla con el mensaje de un hermano y yo sigo sin pedir disculpas. Dios me habla con la palabra a la mañana y yo sigo sin pedir disculpas. Llega un momento que ya no siento más nada y ya lo paso por alto. Pero ahí viene la sequedad, vienen los sequedales de verano, como dice David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. No es gratis. Se secó mi verdor, creo que dice como sequedales de verano, Salmo 51. Se volvió, gracias. No es gratis. Por eso es que esto de la confesión, de la sinceridad de la presencia de Dios es algo realmente terapéutico. Proverbios dice, será medicina a tu cuerpo, refrigerio a tus huesos, si tratás de poner a Dios primero, en Proverbios capítulo 3. Entonces es muy importante tener la conciencia en orden. La conciencia no es que es eso solo. Pablo dice, yo aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo, en cuanto a lo que mi discernimiento, que es limitado, a mí me parece que no hice nada malo, no significa que tenga razón. Por el día de mañana vienen y me dicen, che, a mí me ofendiste o esto estaba mal y uno tiene que decir, uy, eso es un pecado por yerro. Pequé y no me di cuenta. Hay gente que dice, como yo no me di cuenta, entonces no pequé. No, flaco, pará. Cortá ahí, no es así. Que vos no te hayas dado cuenta no significa que no estuvo mal. Por ahí te viene y te tocan el hombro y te dice, mira, estuvo mal. Y ahí tenemos que estar nosotros, mansito, y decir, y sí,
no me di cuenta, discúlpame. Pecado por yerro, como dice el Antiguo Testamento. Pusiste nuestros yerros a la luz de tu rostro, leíamos el otro día en el Salmo 90. Errar, eso es el yerro. Entonces, mayor que nuestra conciencia es Dios, pero la conciencia tenemos que procurar no desecharla y que no se nos cauterice, es decir, que no se nos insensibilice. Tenemos que procurar tenerla sensible. ¿Y cómo se hace eso? En la presencia de Dios, con este ejercicio que cuesta tanto, que es buscar al Señor solo, hermano. Acá esta no es la oración congregacional. Esto es solo cerrado la puerta, examinando, tal vez guardando silencio, tal vez buscando, y mirándonos en el espejo del alma, que es lo que dice Santiago, mirando el espejo del alma, que es la Biblia. Sin el espejo del alma, muy probable que nos miremos y digamos, esto está fenómeno, yo estoy fenómeno, nos peinamos un poco y salimos. No, cuando miramos la Biblia decimos, estaba mal, yo estaba mal. Por eso es que una cosa va de la mano con la otra, la oración con la palabra de Dios. Hay una invitación del Señor en el Antiguo Testamento, en Isaías, que a veces la leemos para cuando viene gente que no conoce al Señor. Venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, los voy a emblanquecer. Es una invitación para nosotros también. Primeramente nosotros tenemos que estar a cuenta. El Señor en Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, yo entraré y cenaré con él. Pero Dios está a la puerta de una iglesia, de personas que componen la iglesia. Entonces puede estar a la puerta de mi vida, no adentro. Tenemos que tener cuidado con eso. Y lo último que dice es lavado los cuerpos con agua pura. Señor Jesús, en el aposento alto, cuando se pone a lavarle los pies a los discípulos, era una enseñanza espiritual, pero los discípulos no lo sabían. Y Pedro le dice, vos no me vas a lavar los pies jamás, como diciendo, vos sos demasiado grande para lavarme los pies a mí. En ese sentido, Pedro estaba en lo correcto. Pero el Señor Jesús, que les quería enseñar algo espiritual, les dice, si yo no te lavo los pies, vos no podés tener comunión conmigo, vos no podés tener parte conmigo. Bueno, siendo así, dice Pedro, entonces lavame todo. No, le dice el Señor Jesús. Ustedes ya están todos limpios por las palabras que os he hablado. En otras palabras, los que han sido salvos y se arrepintieron de sus pecados solamente necesitan lavarse los pies, pues están todos limpios. Después dice, menos uno, dice, porque Judas no se había convertido. Judas no se había arrepentido. Dice, uno no está limpio. Pero a todos los demás, ustedes estén limpios por la palabra que os he hablado. Fueron salvos por la palabra de Dios, creyendo a la palabra de Dios. Y es lo que también los limpia. Y los pies es el sinónimo de caminar en este mundo y de los pecados que podemos y vamos y cometemos todos los días. Aún estando a cuentas, aún habiéndonos puesto a cuentas para salvación, la fecha en que hemos nacido espiritualmente, de ahí para acá se nos ensucian los pies y tenemos que ir al Señor para que los lave, con corazón sincero, purificado los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura y en plena certidumbre de fe. Y el agua de la palabra es la que nos limpia, es la que nos tiene que purificar, porque si no yo solo no me puedo limpiar. A mí no me puede venir la idea en la que yo me puedo limpiar. Esas ideas que hay por el mundo de que vos te vas a ayudar a vos mismo. Nosotros necesitamos la ayuda del Señor. La palabra está viva y eficaz. Y necesitamos de Él. Una vez que cumplimos con estos requisitos en la presencia de Dios, por supuesto, hermanos, nadie lo va a hacer perfectamente. El Señor va a ver el corazón bien dispuesto y lo va a tomar. Porque es lo que hace el Señor en Cristo. Por eso oramos siempre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué oramos? En los méritos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pero si yo orase en mi nombre, Dios no oye a los pecadores, dijo esa persona que había tenido un encuentro con el Señor Jesús. Yo no sé, yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Esa persona tuvo un encuentro personal, testimonio propio. Y qué bueno que podamos tener nosotros esta experiencia propia. Y después de tener esto, de tener esa parte con el Señor donde uno puede decir, este pobre clamó y lo oyó Jehová, a mí me respondió, yo clamé y el Señor tuvo de mí misericordia. Ese problema que hay o es que no encontramos solución y vamos a orar al Señor y de repente nos viene la solución, o a través de alguien, o nos viene un texto, o al correr del día se nos ocurre, porque es el lugar donde Dios muestra, es donde uno se humilla, donde dice, Señor, yo solo no puedo, yo esto no lo sé hacer. Una vez que está todo esto, dice, bueno, mantengamos sin fluctuar.
dice el versículo 23, mantengamos firmes sin cambios la profesión de nuestra esperanza, bien, firmes, porque fiel es el que prometió. Acá viene la firmeza, en la presencia de Dios. Como Jerusalén tiene montes alrededor de su pueblo, así está Dios alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, siempre está ahí, un montecito que pasa desapercibido siempre en el mismo lugar, siempre no se mueve. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no se tenía que mover. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Todos somos del Señor si hemos recibido a Cristo, pero esta experiencia no es automática. Acá hay una invitación a buscar al Señor, en oración y con la palabra. Y la invitación es personal. Es cerrada la puerta, es vos y el Señor solos, yo y el Señor solos. Si pasa eso, firmeza. Y después, ¿qué más dice además de la firmeza en la profesión? Que además está puesto en forma de exhortación. Mantengamos firme, animémonos a mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque la promesa de Dios va a venir. ¿Qué más? Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, para practicarlo los unos con los otros y para alentarnos al amor y a las buenas obras. Amor en términos de Dios, que no es del de la novela, que no es un sentimiento, sino que es hacer por el otro lo que el otro necesita, me caiga bien, no me caiga bien, tenga afinidad, no tenga afinidad, sea del cuerpo de la iglesia, tal vez no sea de las personas con las que yo suelo tener amistad, porque está muy bien tener amistades en la casa de Dios, pero no con todos se va a tener amistad, porque somos un cuerpo y somos hermanos, no somos amigos todos. Entonces, así como saludo al que tengo afinidad, voy a saludar con el que no. A todos hay que saludar. Y de todos voy a ocuparme. Una vez un hermano me dijo, mira, yo disfruto mucho de hablar con vos y con fulano y con mengano, pero la verdad que voy a saludar a los demás porque quiero tener comunión con todos. Y la verdad que sí, es así. Y me dejó una enseñanza. Hay que procurar tener comunión con todos. Por supuesto no vamos a hablar lo mismo con personas que por ahí están con mucha distancia de edad o que no tenemos tanto en común, por supuesto. No nos tenemos que cronometrar 5 minutos con uno, 5 con otro, por supuesto, hermanos. Pero tampoco es hablar con el que tengo amistad y a los demás ni siquiera los saludo y paso adelante y ni me importa cómo le va. No. ¿Por qué? Porque acá los unos a los otros es de familia, es de la iglesia, no son mi grupo de amigos o de afinidad. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ve que aquel día se acerca. Algunos dicen que esto tiene en vista, como el otro día también nos contaba Omar, que en esta época el confesar al Señor Jesucristo como Mesías y Salvador era un pasaje a quedarse sin familia, para los judíos, quedarse sin herencia, sin trabajo, y congregarse con hermanos, le llamaban la secta de los nazarenos, la secta, en esa época era una secta aparte, era un pasaje a todo eso. Entonces por ahí alguno podía tener vergüenza de que lo vean congregarse. Hoy a nosotros eso no nos pasa. Pero igualmente nos puede venir la tentación de dejar de congregarnos. Acá está la palabra de Dios diciendo que Dios espera de nosotros que también nos congreguemos. Hasta ahora venimos hablando de la comunión personal con el Señor y del tiempo con Él. Pero acá tenemos a la vista el tiempo de comunión fraternal. No dejando de congregarnos como algunos tienen, porque se hace costumbre. Esto pasa como con la conciencia. De tanto que uno no escucha, de uno se le hace costumbre. El Señor Jesucristo le dijo a su pueblo, ¿cómo van a hacer lo bueno si ya están acostumbrados a hacer lo malo? Se les hizo costumbre al pueblo de Israel a hacer lo malo. ¿Cómo van a hacer lo bueno? Bueno, clamemos al Señor. Se nos hizo costumbre algo malo, se nos hizo costumbre no venir, se nos hizo costumbre faltar, se nos hizo costumbre no pasar tiempo con el Señor. Bueno, clamemos al Señor de poder que Él nos ayude, porque Él es el que nos ayuda en todo. Para terminar, hermanos, algunas de las cosas que vimos. ¿Valoramos la invitación? ¿Respondemos al llamar de Dios? Esto es una invitación a tener audiencia con el Rey de Reyes. Lo cantamos siempre, Rey de Reyes, Señor de Señores, Reina por la eternidad. Bueno, venía a estar conmigo, no tengo tiempo. Parece como una dicotomía de lo que cantamos por ahí con lo que hacemos. No, valoremos esa invitación maravillosa y todos estos beneficios que pasan en la presencia de Dios. Del gozo, de sentirse lleno, de poder echar toda la ansiedad sobre Él.
de que además de que Él nos escucha, como tal vez nos puede escuchar otra persona, además Él responde y satisface y no hay nadie como Él. Ni en los cielos ni en la tierra, tardo para la ira y grande misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión. Además de que Él nos escucha, Él tiene poder para ayudarnos. Ninguno de los que confiaron en Él fue avergonzado, dice la palabra. ¿Podemos hacer nuestras las palabras de este pobre clamó y lo oyó Jehová? Hermano, ¿tenemos la experiencia de habernos postrado, de haber orado y de que el Señor nos haya respondido? Eso anima el corazón. A mí me animó cuando llegué acá y lo oía de los hermanos, cuando dan testimonio de cómo el Señor le respondió, y a uno lo anima a hacerlo. ¿Tengo testimonio de eso? Si no es así, clamemos, hermano, clamemos para tenerlo, para que esto pase. ¿Me resplandece el rostro adelante de los hermanos y de los que no conocen al Señor cuando hablan conmigo? ¿O hablar conmigo es como hablar con una persona que no conoce al Señor? Dice que Moisés se tenía que tapar el rostro para que no se vea que ese resplandor se iba, porque cuando pasaba tiempo, cuando él ya no estaba en la presencia de Dios, se le iba el resplandor. Si pasa tiempo cuando no estamos en la presencia de Dios, se nos va. Se desafina el instrumento, como alguna vez nos decía, ¿no? Ese violinista que decía que cuando no practicaba un día se daba cuenta él, si no practicaba una semana se daba cuenta la señora, porque era muy cercana, y ya si no practicaba un mes se daba cuenta el público. Si no estamos con el Señor, los que están más cerca se dan cuenta, pero en definitiva a la larga se nota. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos, de poder responder al llamar, a esta invitación tan privilegiada para nosotros, que costó la sangre de Cristo, que hoy ya no es tan lejana, porque aunque había todo ese ceremonial y realmente tiene su valoración porque lo hizo Dios en el antiguo pacto del lugar santísimo, hoy cualquiera de nosotros, por eso la Biblia nos llama sacerdotes para Dios, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, porque dice acérquense al lugar santísimo. ¿Quién se acercaba en ese momento? Bueno, los sacerdotes al lugar santo, el sumo sacerdote al lugar santísimo. A nosotros se nos invita a entrar en la presencia por la sangre de Cristo. Señor, nos bendiga.